Estamos saliendo en directo el lunes 9 de diciembre y ha venido un prestigioso publicista y experto en campañas políticas y ha sido profesor universitario en Nueva York. Aquiles Esté. Aquiles, bienvenido, muchas gracias por venir. El gusto mío. Un aplauso para él, por favor. ¿Cuál es tu lectura, tu interpretación de los resultados de ayer en las elecciones venezolanas? Tú eres venezolano, sí, señor. Vives en el exterior, pero vives todo esto muy apasionadamente. Bueno, los resultados son mixtos en mi lectura. Para empezar, hay derrotas simbólicas a ambos lados del espectro político. Hay la derrota, como ya vimos más temprano, de la oposición, de haber plebiscitado la elección, y eso no se logró a todas luces. Y está la derrota simbólica importantísima de haber perdido el gobierno en la tierra de Hugo Chávez. De modo que hay derrotas a ambos lados del espectro. Fue entonces, perdona que te interrumpa, por fue favor. entonces un mal cálculo, un error en la estrategia de la oposición, decir aquí vamos a hacer un referéndum sobre si el gobierno es competente o no. Sin duda alguna, en estrategia, no solamente en política, sino en la vida toda, las estrategias de ruta cerrada son muy riesgosas. ¿Sabes? Como cuando tú le tiras un ultimátum a tu esposa, ¿verdad? Después tienes que cumplir. Sí. Lo mismo pasa en política igualito. Pues yo creo que se lanzaron una estrategia de ruta cerrada que calcularon en meses antes de la jugada esta del gobierno de Maduro de optar por el famoso saqueo controlado. Y en ese momento estaban arriba y de alguna manera podían darse el lujo de pensar en una ruta de ese tipo. Eso cambió en el camino con la jugada de Maduro de llamar al saqueo y a... Esto he leído en las interpretaciones. Tú refrendas eso, que Maduro ganó adhesión popular al convertir los saqueos en una especie de todo lo que está muy caro, yo lo rebajo y lo pongo a disposición de los pobres. Ganó unos puntos que se expresaron ayer. De todas formas, mira, a Maduro se le ha subestimado, y en eso coincido con el señor Maduro. Lo hemos subestimado, muchos lo hemos subestimado, en todas partes del mundo. Se le ha acusado de tardo, de bufón, de todo lo que sabemos, porque no es difícil subestimarlo, por lo que todos sabemos. Pero le ha jugado a favor que lo subestimaran. Sí, le ha jugado a favor y la oposición lo ha subestimado como tristemente subestimó, si me permite, a Hugo Chávez. Que todos lo subestimaron también, todos lo subestimamos en general. Pero eso me da una mala espina, Aquiles, porque tú que eres un reconocido experto en campañas políticas, al decir esto, entonces, de alguna manera nos estás diciendo que tal vez Maduro sí va a durar los 6 años. Pero claro, por supuesto, Jaime, esta situación venezolana, lo trágico de lo que pasó ayer, es que la situación venezolana ya es de mediano plazo. Esa es la realidad de lo que sucedió ayer, por lo menos en términos electorales. En términos militares no me atrevo a decir porque no sé qué está pasando allí, puede estar pasando cualquier cosa, pero en términos electorales esto ya va para el 2015, ya es de mediano plazo. ¿El 2015 hay una elección legislativa? Sí, señor. Sí, es una elección legislativa, es una elección más importante que la de ayer, pero una elección que no le cuestiona el poder a Maduro, que se viene volviendo un especialista en mantener el poder con ventajas estrechas. Sí. Entonces, sí, porque la ventaja de ayer tampoco es una ventaja muy holgada, pero comparada con la más estrecha de abril, da la impresión de que Maduro sale fortalecido ayer. Bueno, sale fortalecido en la medida en que la oposición tampoco actúa como mayoría. La oposición venezolana tiene el complejo de minoría. Duele decirlo, pero es así. La gente en Venezuela que no quiere vivir así, como vive, es mayoría. Y eso lo puedo decir con propiedad. Yo detesto hablar de mis clientes, en este caso no es un cliente, es una gran amiga que es María Corina Machado, hace años, ya 3 o 4 años, no recuerdo bien. Le hicimos la campaña a María Corina cuando se lanzó a diputado. Y el eslogan, muy entre comillas, que usamos en aquella oportunidad era "Somos mayoría". Y una vez, por cierto, una periodista me preguntaba, Aquiles, ¿cómo optaron por ese eslogan? Eso es muy peligroso. En un momento, eso no es un eslogan, eso es una realidad. Pero es una realidad que se ha verificado ayer, 8 de diciembre. Se ha verificado con ese CNE que existe. Permíteme explicar una cosa.
la oposición ganó en los grandes centros urbanos. Sí. Allí perdió el gobierno el control político, ¿cierto? Cierto. Y ganó en la provincia el gobierno, ¿verdad? ¿Qué sucedió ayer? Que se ganó donde hay control electoral y se perdió donde no hay control electoral. En Venezuela, la oposición cubre escasamente el 50% de las mesas. Esa es la realidad. De modo que en la provincia no hay cómo cuidar los votos. Los venezolanos que no queremos vivir así somos mayoría. Eso es un... Mira, Yo te creo, y yo estoy contigo. permíteme decirte una cosa. Sí. En las encuestas en Venezuela, la de todos los encuestadores, los del gobierno, la oposición, los que tú quieras, todos dicen que el 80% del país no acepta la inseguridad, no acepta la escasez. No está acepta- contento con el rumbo. No, entonces, ¿cómo es esa ley de la gravedad que las cosas suben para abajo y bajan para arriba? Eso no es correcto, no es una lógica correcta. Tal vez una explicación parcial al hecho de que ustedes, los opositores democráticos venezolanos, son mayoría, pero eso luego no se verifica contados todos los votos, es que muchos de los que están en esa mayoría opositora no van a votar. Bueno, esto hay que decirlo también con dolor y con respeto con Enrique Capriles, porque es un líder que aprecio y es el único líder verdaderamente popular que ahorita tiene la oposición. Pero, ¿Estás seguro de que es el único? bueno, verdaderamente popular, de ese nivel de popularidad, no tengo la menor duda. Leopoldo López. Es un líder muy popular, con mucha aceptación, pero es un líder emergente. Ok. Y va a ser un gran líder y va a tener un gran papel político en Venezuela. Pero en estos momentos, quien tiene los números en el bolsillo es Enrique. ¿Todavía? ¿Hoy Todavía, lunes? ¿No todavía. te parece que la elección de ayer lo deja un poco magullado? Bueno, ciertamente, Enrique tiene mucho presente. No sé si futuro, pero tiene mucho presente. Tendrá futuro cuando entienda, en mi opinión, esto lo digo con respeto, ¿verdad? Desde luego. Porque ha hecho un gran trabajo. Cuando entienda que tiene que liderar la protesta social. Porque en Venezuela se pretende hacer política desde el voto. Y la política no sale del voto, el voto sale de la política. No sé si me explico. Perfectamente. O sea, cuando tú cabezas protestas, cuando tú luchas por la libertad, cuando tú defiendes a la gente Vota. por ti, Sí. apoya tú. Sí, pero primero está la política, la Primero está persuasión, la política. y luego está Exactamente. el voto. Exactamente. Y lo que está ocurriendo en Venezuela es que la política, por ejemplo, los medios de comunicación, la televisión, ya no está siquiera Globovisión. No. Entonces, ¿cómo puedes hacer una campaña opositora viva, vigorosa, si renuncias a la calle? Bueno, es justamente lo que ha pasado. Y entonces Enrique Capriles de alguna manera tiene sobre la espalda el rol de haber desmovilizado Sí. a buena parte de la base opositora. A la ¿verdad? luz de los resultados de ayer Sí, parecería un error. y eso lo está pagando. Y corre el riesgo histórico de que lo deje el tren. Sí. Puede ser el Jovito del siglo XXI, o Jovito Villalba, no sé si recuerda, un gran líder. Sí. Sí. Y eso puede pasar perfectamente, que sea un candidato que nunca gane. Sí, sí. Perfectamente. Porque en el horizonte, si él no consolida su liderazgo en los próximos 2 años, legislativas, luego referéndum revocatorio del 2016, los liderazgos emergentes como el de Leopoldo, María Corina, van a estar ahí. Eso va a suceder. Está surgiendo un liderazgo emergente que ya está entrando en ese cuadrante Sí. de la protesta, ¿verdad? Que entiende Mira, el problema de Venezuela es muy simple. El problema de Venezuela es que tenemos un régimen híbrido, ¿verdad? Que usa una fachada democrática y métodos dictatoriales, ¿verdad? Sí, correcto. Y Es una buena definición. ese régimen híbrido necesita una estrategia híbrida, ¿cierto? Necesita una propuesta democrática, ¿verdad? Y estrategias de resistencia. Y estrategia de De resistencia. resistencia. Por ejemplo. Que no sean antidemocráticas, No, pero por que Dios. sean No, crudamente realistas. No, por el amor de Dios, yo llamaría ya a desconocer la fulana, bufa, ley de la patria esa. Yo no sé si la has ojeado. No. Que no solamente propone un colectivismo inaceptable, sino que es de una ridiculez monstruosa. Tú sabes que lo peor de los dictadores es el mal gusto. Es una cosa, hay textualmente, llama a salvar la especie humana en el mundo. Eso es, las citas son palabras más, palabras menos. O sea, yo ya llamaría de una vez a desconocer, por ejemplo,
todas las acciones emanadas de esa ley bufa, claro, por Dios, de una vez. ¿Por qué los venezolanos nos vamos a calar eso? Eso no es aceptable. ¿Y qué le pedirías a Capriles? Mira, justamente que entienda si es posible hablar en esos términos, ¿no? Ojo, todo esto lo digo con mucho respeto. Está clarísimo, por Enrique. Aquiles, por supuesto. Que entienda que necesita echar mano de esos 2 métodos, que esos dos métodos no tienen por qué ser contradictorios. La última vez cuando se libró el país de la última dictadura abierta que hubo en Venezuela, que fue la dictadura Pérez Jiménez, sí, el líder principal de la oposición, se podría decir, Rómulo Betancourt, usó los 2 métodos, sí, ¿verdad? Y con un puñado de muchachos, ¿verdad? Con 25 o 30 jóvenes. Contra una dictadura, claro, que había sido mucho más eficiente que esta. Exactamente. ¿No? Entonces, o sea que lo que le está faltando a la oposición venezolana es el recurso de la calle, digamos. Y saber liderizar la calle. La calle es compleja, sí, ojo, yo no estoy diciendo que tiene riesgo, necesita otro tipo de recursos, ¿verdad? Necesita unas logísticas distintas, ¿verdad? Pero necesita también la juventud. Necesita, mira, hay que entender una cosa muy precisa sobre Venezuela. Maduro y su camarilla no van a soltar el poder por las buenas porque, para usar un término psicoanalítico, sé que la palabra es muy dominguera, no tienen la pulsión para hacerlo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, Maduro sabe, en palabras simples, que si sale del poder, y Cabello y todos ellos, van presos. Correcto. Probablemente pierdan la vida. Correcto. Tengan que exilarse en Cuba. No puedan disfrutar de los dineros que amasaron puramente. Entonces, esa pulsión, ¿verdad? Ese motivo para estar allí, no lo tiene la oposición, ¿verdad? Ese morbo no lo tiene la oposición, lo tiene Maduro, y eso hay que entenderlo para enfrentarlo. Los motivos que tienes para estar en el poder son muy profundos y muy irracionales. Y estos jóvenes que están insurgiendo tienen que entender ese problema y tienen que estar a la altura de esa pulsión. Es absolutamente brillante lo que has descrito. El tiempo es cruel. Ojalá te estén escuchando en Venezuela. Eres un analista de una lucidez devastadora. Aquiles. No era la intención. Muchas gracias por visitarnos. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Y ojalá que todo lo que has dicho cale profundamente. Seguro. Ojalá. Gracias. Un aplauso para Aquiles Esté, por favor. Bueno. Gracias. Regresamos después de la pausa con un venezolano activista de derechos humanos, Alfredo Romero. No se lo pierda, ya volvemos.